Tercer año Grupo A, Romualdo Rivera, muy buenas tardes, un gusto saludarle. Vamos el día de hoy a trabajar ya el cierre de lo que es el acta constitutiva en esta cuarta sesión. De alguna manera ya hemos sopesado, ya hemos planteado que precisamente en un acta constitutiva, en ese tipo de escritura, lo que va usted a conseguir es plantear situaciones como la fusión, como la transformación y la división de una sociedad mercantil. Pero no solo ello, sino también lo que es el proceso de la liquidación de una sociedad mercantil y de una sociedad extranjera, que son los puntos que tendríamos que generar en este apartado. En ese camino, la escritura que les presento, nos falta cubrir un capítulo sexto que refiere a quién va a vigilar, un capítulo quinto, perdón, quién va a vigilar a la sociedad, quién va a ser, y regularmente esta figura lo es un comisario, aquel que tiene las facultades de solicitar cuentas y en las mismas que pide, pues estará atento a que no se cometan variaciones o cambios o desfalcos en las empresas. Esa es la facultad más importante de él. En un capítulo sexto, que es el que tendría que entregarles un poquito más al rato, ya estaríamos hablando de los ejercicios sociales o los gastos de la empresa, cómo se van a dar, y al final, en el capítulo séptimo, el contexto de lo que es la disolución y la liquidación de una sociedad mercantil. Eso es, digamos, la gran ruta que tenemos, el gran aspecto que nosotros pues podemos llegar a sacar adelante y al final redondear con cláusulas transitorias en cuanto a las variaciones que va a tener en materia de dineros la empresa. De esta manera, bueno, sin lugar a dudas, el recorrido que ustedes van a tener es un tema tan importante, porque en la vida diaria, en un momento dado, podemos llegar a tener el crecimiento como personas, crecimiento profesional, y estar involucrados en este tipo de esquemas. Eso es lo primero que tenemos que plantearnos nosotros. Bien, en ese camino vamos a hablar de lo que es la decisión de las sociedades mercantiles. Para poderlo citar, tenemos en primer lugar que trabajar el esquema más importante que nosotros tenemos, que es la fusión. En el derecho, fusionar es unir, es decir, es unir varias empresas. ¿Con qué intención? Refiere el artículo 222 de la Ley de Sociedades Mercantiles, es la ruta para que las personas jurídicas puedan seguir haciendo actos de comercio. Cada una de ellas termina una situación, nace una nueva empresa, de 2, 3 o 4, pueden llegar a convertirse una sola, pero obviamente los acuerdos de unión, de integración, se tienen que registrar en el registro público de la propiedad y del comercio, en el área del comercio, en el área de las empresas. Que eso es lo primero que tienen que tener ustedes en mente muy fijo. Enseguida de ello, también es importante que al inscribirse, el notario se encargue de el proceso de ratificación de contenido y firma de las actas sociales donde se están fundiendo las empresas para que pueda tener un carácter legal todo ello. En ocasiones surgen procedimientos de nulidad, es decir, en los que alguno de los socios no esté de acuerdo, puede acudir a un tribunal con la intención de que se revoque por vicios en el consentimiento, por vicios en el objeto, por vicios en toda la ruta que se sigue, incluso porque no sea lícito el procedimiento que se está desarrollando para fusionar a las empresas. Ahora, necesariamente en la fusión de una empresa, lo que va a ocurrir es que ésta no surte efectos desde hoy, si lo hiciéramos hoy, sino va a surtir efectos dentro de 3 meses. Quiero dar lectura al artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este dice a la letra, artículo 224,
La fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrán oponerse judicialmente. A eso quería llegar. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado opinión, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extintas. Esto quiere decir que a partir del plazo de 3 meses vamos a ser todavía en la sociedad, en cada una de las sociedades responsables de los asuntos de tipo civil, mercantil, penal, familiar, laborales, sindicales, de cada una de las empresas. Después de esos 3 meses, se subroga cada uno de ellos. Subrogar es entregar la obligación a esa otra persona para que ella asuma la carga que haya con relación especialmente a trabajadores. Recuerden que cuando les hablé de derecho laboral, también les comenté que existe el fenómeno legal, o más bien el concepto legal llamado subrogación de la relación laboral. Entonces, en ese contexto, la fusión va a quedar perfecta, pero necesariamente pasado ese plazo, lo que va a ocurrir es lo que les estoy comentando, que ya va a ser no la empresa A ni la empresa B y la C responsable, sino la nueva empresa ABC será la responsable después de los 3 meses. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. En ese mismo sentido, la palabra escindir o escisión indica dividir. Y bien, el proceso de división, como una de las rutas que en el acta constitutiva podemos colocar, no es otra cosa más que la empresa pueda extinguirse en alguna de sus partes o pueda separarse. El mejor ejemplo que podemos ver nosotros está narrado en el artículo 228 bis de esa Ley General de Sociedades Mercantiles. Vean el ejemplo que con el video les estoy presentando. Este artículo dice a la letra: se da la escisión cuando una sociedad denominada escidente decide extinguirse y divide a la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en 2 o en más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas. Vean el ejemplo de los socios, cómo van integrando este proceso. O cuando la escidente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a una o a otras de nueva creación. Puede darse un crecimiento desmesurado, puede haber una modificación, puede haber una replaneación en la empresa que genere la escisión. Esto es el fenómeno llamado causas. Y esto busca que la empresa sea ágil, que sea flexible, que no se genere el proceso de disolución de la empresa o que solucione los conflictos entre los asociados. ¿Qué se puede pactar? ¿Qué se puede negociar? En resolución de asamblea, como lo están viendo en el video, tienen que acordar la mayoría de los socios, más uno. Al hacerlo, las acciones o partes sociales deben de pagarse de manera total y al pagarse, cada uno de los socios escidentes van a tener inicialmente una proporción de capital aportado a la nueva empresa. Es decir, se estará construyendo una nueva, como lo están viendo ustedes, o la separación de una sola para transformarla en 2 empresas diferentes. Si estos socios ya no están de acuerdo, en la empresa A, podrán dividirla para que existan entonces la empresa B y la C.
Dividir el capital social, dividir los activos, los pasivos, en las partes proporcionales que les toquen. Esto se llama escisión vertical. Y de esta manera, el patrimonio, de manera complementaria, tanto con proveedores, tanto con trabajadores y tanto con todos aquellos órganos con los que hayan relaciones de tipo mercantil, se separen sin que exista una situación en la que se dañe a ninguna de las empresas. De esta manera, la resolución de este contexto se tiene que aprobar y al aprobarse se tiene que ratificar el contenido y la firma, porque los activos, el pasivo y el capital se tiene que dividir de una manera propia, adecuada y sobre todo en términos del valor de cada una de las acciones que tengan los socios. Y de esta manera se debe dar una descripción general y también porcentual en plazos, en mecanismos, en conceptos como son, vuelvo a insistir, el activo, el pasivo y el capital social que se llega a generar. Se publica en un plazo de 45 días en el periódico oficial preferentemente y en un periódico de mayor circulación. Esto es lo que nosotros tenemos que ubicar de ellos. Sin lugar a duda, el proyecto del nuevo estatuto es lo que nosotros tenemos que redactar. Eso es lo primero que nosotros tenemos que obtener. Este es un trabajo del Politécnico que están viendo ustedes de él. Obtengo la parte del video para poder sacar adelante esto. Quisiera leerles también la fracción quinta de este artículo 228 bis. Esta nos dice que la resolución de la decisión debe de protocolizarse. Nunca vas a poder dejar ninguno de estos documentos sin ratificar contenido y firma, y después de protocolizar ante notario público, la vas a mandar a inscripción al registro público de lo que es el registro público de la propiedad y del comercio. Ese es el contexto que podemos planchar de todo esto. Ahora, en el cierre de esto mismo, es importante que yo les dé ya la ruta en cuanto a cómo se van a cumplir los requisitos. El plazo para que nosotros podamos rescindir, cerrar todo este contexto, son en promedio 45 días. Y en esa tesitura, bueno, nosotros estaríamos ya cerrando la decisión con la lectura de qué hacer cuando escindes dos empresas, o una empresa, perdón, corrijo, divides una empresa en dos, esta continúa y esta se finiquita, termina. Ahí es a donde nace la disolución de las sociedades mercantiles. Y en esa situación es muy importante que ustedes valoren lo que vamos a ver en este video. La sociedad mercantil se disuelve cuando el término de ella se ha cumplido. Recuerden los famosos 99 años a que habíamos referido. Cuando ya no hay posibilidad de que el acto principal de la sociedad se continúe, es decir, que ya se extinguió, que ya se consumó. Cuando el acuerdo de los socios al momento de escindir llega a decir que una de ellas termina. Como consecuencia, el número de accionistas llega a ser menor y esto da como resultado que quede en manos de una sola persona una parte de la sociedad escindida y como consecuencia se provoque una pérdida a los socios. Que eso es lo primero que tenemos nosotros que encontrar en este tipo de esquemas. Las sociedades en nombre colectivo se pueden disolver siempre y cuando haya un pacto en todos los socios. ¿Qué es lo único que vamos a encontrar en ello nosotros? Cuando hay muerte, cuando hay incapacidad, cuando hay exclusión o cuando se retira uno de los socios. A veces el contrato social es tan tajante que en los requisitos, precisamente cuando hay más deudas que activos, provocan la liquidación de la sociedad de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que más provoca merma y como consecuencia la disolución de una empresa? El pago de nómina, el pago de un finiquito o liquidaciones millonarias y obviamente
cuando en su 51% los socios deciden dar por liquidada la sociedad y que de esta manera, bueno, se cierren los procesos en los que ellos han trabajado y han vivido. Es muy importante también que nosotros podamos señalar que la disolución se va a hacer en el término que las partes lleguen a gestar, a promover. La inscripción de esta acta se tiene que hacer también en el registro público de la propiedad y del comercio. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, se convoca a una asamblea. Habiendo quórum en la misma asamblea, nosotros vamos a poder sacar adelante todo el esquema del procedimiento que traemos trabajando. Y en ello vamos a observar otra situación. Se hace un pase de lista. Se nombra a un representante para esa disolución. Lo primero que se hace es que el cargo del administrador ahí termina. Me regreso al video. Los nombramientos que se extinguieron, que se habían dado con anterioridad, los vamos a terminar también. Y al terminarlos, vamos a hacer la liquidación de todas y cada una de las oficinas que se crearon para que de esta manera no haya una situación en la que no se informó del estatus de cada una de ellas. Esa acta se protocoliza, se lleva ante el notario público o ante el corredor público. La consecuencia es que al llevarse se ratifica contenido y firma, se remite al registro público de la propiedad y del comercio. Y ojo, porque la ley nos dice en el artículo 233 lo siguiente. Los administradores no podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad al vencimiento del plazo de duración de la sociedad, al acuerdo sobre la disolución o sobre la comprobación de la causa de disolución. Si contravienen esta prohibición, ellos van a ser solidariamente responsables. ¿Qué significa? Que no van a poder hacer transacciones una vez que este tipo de procedimientos ya se han gestado. Ya no se va a poder. Va a quedar esto sellado. Ahora, regresar al esquema. ¿Cómo lo disuelves? La sociedad disuelta va a tener en el contenido de su acta lo que ustedes ven en esta imagen. El cese del cargo del administrador único, del Consejo de Administradores o del administrador general y único. El nombramiento de quién va a ser la persona que va a liquidar activos, pasivos y los tratos con proveedores. Un balance final, ¿cómo quedamos en la empresa? Se protocoliza, se ratifica contenido y firma, se inscribe en el registro público de la propiedad y del comercio, pero no solo ello, sino en el siguiente paso es, se notifica a SAT para efectos de que el RFC de esa persona moral termine. Ya disuelta la liquidación de esta sociedad, lo que procede es liquidarla. ¿Cómo la vamos a terminar? Y esta va a estar a cargo de uno, dos o los liquidadores que tú establezcas, que ellos van a ser los representantes legales del cierre de esta misma, con los límites del encargo que tienen. Van a pagar los activos a quienes deban, van a pagar los pasivos a quienes resulten y van a hacer el resguardo de los posibles daños y perjuicios que ocasionen a terceros por este proceso de cierre de la empresa. Cuando el contrato social no otorga, no da el nombramiento de liquidadores, los socios pueden, por mayoría de votos, más uno, acordarlo. Van a hacer esto a través de la cantidad de acciones que tengan. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Bueno, lo que va a ocurrir es que el liquidador va a establecer un plazo para hacer este proceso, va a informar a la sociedad en común, al registro público de la propiedad, y va a hacer publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado o en el periódico de mayor circulación sobre este proceso. Realmente el proceso de liquidación no es otra cosa más que tomar libros, bienes, documentos de la sociedad, todo debidamente inventariado, con la única pretensión
de que los acreedores se presenten, cobren y el sobrante se entregue a las personas que están con adeudo para la empresa. Se pagan honorarios, se cubren sueldos, se cubren gastos, se cubren impuestos y esta sociedad termina su existencia legal. Ese es el esquema que nosotros tenemos que colocar en este tipo de documentos. Y así es como en este contexto pueden ver ustedes la parte final de la escritura que estamos trabajando. Aquí es a donde yo refiero, bueno, ya vieron lo que hemos avanzado. Vamos hasta aquí. Voy a cambiarle el color para que se entienda que ya está procesada esta información. Y vamos a hacerla esta, en este azul, no, en este azul. Adelante, Román. Diga. Profe, que no sé mi compañero, pero no se ve en mi pantalla. Sí, profe, no se ve. No les compartí. Bien, ahí ya se ve. Gracias. Ok, el color verde ya lo avanzamos en la primera sesión, en la segunda el azul claro, y el azul fuerte es de la sesión pasada. Voy a colocar en negro la parte final para que arranquemos aquí. Vamos a dar lectura rápida solamente para hacer en el cierre de estos últimos 8 minutos, que vean ustedes cómo se incrusta, cómo queda y qué es lo que se dice, en este tipo de documentos. Son documentos técnicos, pero sí son documentos que tenemos que conocer en su elaboración, porque en algún momento te pueden decir en la empresa donde trabajes, oye, léeme el acta constitutiva de la empresa y lo que interpretes, mándamelo o tráemelo para que podamos sacar adelante esto. Capítulo 5, como yo les dije, refiere a que esta sociedad, por ejemplo, puede tener uno o más comisarios. Los comisarios son los vigilantes, aquellos que observan. El comisario regularmente va a tener voz, pero no va a tener voto. Es lo primero que vamos a encontrar como importancia. Él podrá informarte y decirte y actuar, cobrará sus honorarios, pero ese comisario solamente podrá dar informes sobre las situaciones que vea anómalas en la sociedad mercantil en asambleas ordinarias o en asambleas extraordinarias, pero no podrá tomar opinión, o más bien dicho, no podrá votar al lado de los socios de las empresas. El capítulo que sigue, que es en este texto que estamos construyendo, el sexto, tiene por finalidad el establecer qué son los ejercicios sociales, cómo se va a distribuir las utilidades y sobre todo las pérdidas de las empresas. Eso es lo primero que tenemos que ubicar en ello. En estas cláusulas se establecen cómo nos vamos a repartir las ganancias y en qué porcentaje vamos a sacar adelante las deudas. Ojo, no puedes pagar más o absorber más de lo que tú tienes en acciones. Si se pretendiera, bueno, sería un error que tú aceptaras eso como socio, porque al final del día solamente respondes con la parte de las acciones que tú tienes. Y aquí es a donde se dan cuenta, bueno, en tratándose de los ejercicios sociales, llamados fiscales, de cuándo a cuándo corren. Todas las empresas en México manejan la misma temporalidad, del 1 de enero al 31 de diciembre, salvo que la escritura diga alguna otra cosa. Todas las empresas en las que yo he hecho aportaciones legales he observado que están, como dice la cláusula 45. Ahora, las utilidades, ¿cómo las vas a manejar? ¿En qué momento las vas a desarrollar? ¿En qué momento vas a saber que se generaron? Esto viene después de la declaración. Entre los meses de abril y mayo, sabes ya cuánto produjo la empresa, sabes si hubo ganancias, si hubo pérdidas, con la carátula que tienes ya en el mes de junio, estarías ya rindiendo el informe en el que resultaría cuáles son los contextos en los que tuviste que repartir el dinero. Y lo primero que se llega a pedir es que en las empresas es que haya un porcentaje en un fondo de reserva.
regularmente el 5%. A veces hay quien dice, bueno, que no sea el 5%, que sea una quinta parte, para que de esta manera la empresa pueda amortizar pérdidas a futuro. Créanme que muchas de las empresas que existen en México no estaban preparadas para el tema de la pandemia. Iban al día y muchas de ellas no cubrieron con sus dividendos y lo que ha resultado es que hoy día tengan una merma importante. En el capítulo 7, ya como cierre de clase, se habla en este ejemplo que les doy del proceso que ya les había comentado, la disolución y liquidación de la sociedad. Esta, como ya les comenté, está tasada en los aspectos de terminar, porque el tiempo ya se cubrió, si es que no lo prorrogas, si es que los socios ya no están de acuerdo, si se va a escindir o dividir, si se va a fusionar, o si sencillamente los socios ya no pretenden estar juntos. Y aquí es a donde el liquidador sigue el procedimiento que ya les había comentado en los videos que trabajamos el día de hoy. Las cláusulas transitorias fijan únicamente el valor de las acciones. ¿Cuánto valen? En el caso de nosotros, les evaluamos en 800 pesos cada una. Y teniendo cada uno de los socios, en promedio, recuerdo 100 acciones. 100 acciones, cada una con un valor de 800 pesos. Y en su total, cada socio estaría aportando en esta empresa 88,000 pesos, me parece. Déjenme regresar al... Profe, no se escucha. Prueba de audio, probando audio. Ya. ¿Sí me escuchan? Bien. Aquí voy a hacer los cambios para que quede como se había proyectado. Son 800 pesos, 0 centavos moneda nacional por cada una de ellas. Cada una va a tener el valor nominal de 800 pesos, que es el concepto que se acuerda para generar el ejemplo de esta empresa. Aquí habla precisamente esta cláusula transitoria. Los transitorios son como los apartados temporales, los que se van a cubrir de manera temporal, o sea, en un cierto plazo, para efecto de que se pueda sacar adelante el trabajo de la empresa naciente. Y bueno, aquí nada más se establece el nombramiento del administrador único, en qué cláusula se encuentra ese diseño. Aquí se coloca el nombre del administrador único, aquí lo pueden anotar ustedes el de cada uno. Aquí me voy a dar cuenta que es un trabajo personal, por cierto. El nombre o denominación de la sociedad, que es el que coloqué ahí arriba. El comisario, el nombre del comisario. Y regularmente miren quién es. Un contador público. En ocasiones un abogado o un administrador de empresa. Son las tres figuras que pueden serlo por su perfil. Habemos abogados, algunos compañeros son fiscalistas, hay contadores especializados en sociedades mercantiles y sin lugar a duda, administradores de empresa que son los que tienen el doble perfil. Conocen el área jurídica, pero también conocen el área contable. Puede ir eso en este tramo, se termina la escritura en esta situación. Hasta aquí quedaría ya la escritura abordada de parte mía. Estaríamos ya cerrando este capítulo y dando ya por ruta de trabajo que el producto integrador ya estaría hecho. Bien, cerrar mi clase. ¿Alguna pregunta, compañeros? Adelante, Romualdo. Profe, yo tenía una duda. La clase anterior, bueno, sí, hace 2 clases, usted mencionaba que los compañeros que no estaban entrando a clases, bueno, no estaban aquí con nosotros construyendo esta acta.
Entonces ellos tenían que estar respondiendo las preguntas en YouTube. Sí, Nosotros, esa era mi duda. ¿Tenemos que reescribir esto en la libreta? a ver, tiene usted dos opciones, Romualdo. De hecho, usted y el compañero han estado entrando. Muy buena pregunta. Este es una escritura constitutiva, es un ejemplo. De hecho, les publiqué la de FAMS, se le parece bastante. Cambia en pesos, cambia situaciones. Son 12 hojas. Si usted lo transcribe, Romualdo, ya le puse una mega tarea. ¿Está usted de acuerdo? Voy a pedirles que la bajen, el producto final que es hoy, lo bajen y por favor, ¿cómo me voy a dar cuenta? Ya lo dije ahorita. Esta parte, la que estoy subrayando, en ella van a colocar el nombre de ustedes como administrador único, abajo como comisario, el nombre de algún familiar para que ese documento ya quede así. Lo van a guardar como PDF. Aquí está PDF. Y al guardarlo como PDF, obviamente lo van a retener en su computadora. Me lo van a subir. Voy a entrar. Lo van a subir y muy buena pregunta. Corran la voz. Cada uno de ustedes, ese archivo en PDF, lo va a subir a su carpeta. Yo voy a revisar, por ejemplo, Romualdo Rivera. Voy a revisar que la administradora única es Romualdo Rivera y de esa manera, esa tarea es como la voy a revisar. ¿Sale? No los quise poner a hacer un documento tan amplio, hija, porque pues si yo no hacía esto desde un inicio, aquí está, miren, aquí en Derecho Fiscal, igual Eduardo, aquí en segundo momento, me va a subir en Producto Integrador. Usted ya creó las carpetas. Aquí me va a subir. Yo voy a revisar su Producto Integrador, voy a ver el archivo en PDF, voy a revisar que tenga el nombre de usted como administrador único, el de un familiar, como un administrador, perdón, como un comisario, y ese trabajo ya está bien hecho. ¿Dudas que tenga? No, profe, creo que sería todo. Profe, yo A tengo la una hora. duda. El archivo que usted está mencionando, el último, ¿se lo envió lo envió al grupo o cómo? A ver, la primer clase, llevamos 3 sesiones. La primera sesión, por eso separé todo, está en verde. La segunda sesión la dejé en azul. La tercera sesión llegó hasta acá, está en azul marino. 3 sesiones. Si se han dado cuenta, si ven aquí arriba el archivo, sí se ve el archivo Word, ¿verdad? Sí, profe. Arriba dice primera, segunda y tercera parte del acta constitutiva. Son las 3 sesiones que he trabajado. La cuarta parte, ahorita lo voy a guardar este archivo como primera, segunda, tercera y cuarta partes. O sea, la sesión de hoy ya es el cierre. Entonces, el archivo que hoy voy a pegar es el que ustedes van a convertir en PDF. Si algún compañero no tiene la viabilidad en convertirlo, se va a pedir que se apoyen para que lo haga en algún equipo de cómputo y lo mande porque es un documento sí muy grande. Entonces, sería así, por ejemplo, vamos a poner, ¿cómo voy a revisar yo? ¿Me das un nombre completo, hija? Romualdo Rivera, Marta Patricia. Le pondría Romualdo Rivera. Ella es la administradora única. La sociedad anónima, vamos a llamarle Patitos de Uli, es un ejemplo. Patitos de Uli. Ya está ahí arriba el nombre, ¿eh? En la primera hoja está el nombre. Aquí se lo puse como ejemplo nada más. Ahorita lo borro. Como comisario de la sociedad, ¿a quién va a nombrar usted? Mi papá, que sería Al C punto. Francisco Javier Ajá. Romualdo Castillo. Romualdo, ¿qué me dijo? Castillo. Eso es lo que yo voy a revisar. Ya lo hizo en Word. Al hacerlo en Word, le va a dar guardar como. En guardar como, le va a borrar todo eso y le va a poner nada más acta constitutiva. Borra todo eso.
va a quedar como acta constitutiva. Aquí me agradaría que le pusieran sus apellidos de ustedes. Y aquí en lugar de documento Word, le van a poner PDF. Si le dan guardar, genera el guardado y subirlo a su carpeta Drive. Si se les dificulta, me lo mandan. Yo lo subo. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Quien no tenga la viabilidad de hacerlo porque no hay computadora en casa, tendría que hacerlo a mano. Espero sean los menos. O sea, realmente el trabajo, si se dan cuenta, ya lo hicimos en 4 clases. Aquí está. Profe, Aquí, perdón. En el caso donde dice de las cláusulas, en esa parte que nos enseñó ahorita, ¿qué se le pone? ¿Así lo dejamos en blanco? no. Vea usted qué dice. Vea usted qué dice. Nombramiento, administrador único, con las facultades. Tiene usted que buscar las facultades. Qué buena pregunta. Usted está formulando preguntas y preguntas muy buenas. Bien, tiene usted que irse a la parte que les expliqué de las cláusulas. ¿Qué es lo que va a hacer el administrador único? Si se dan cuenta ustedes, ¿cuáles son las facultades de él? Sería la 36ª. 36ª. Y yo le pondría, se las vamos a poner una vez para que no se complique ninguno. Y 30ª. Me voy para allá. En las cláusulas, 30ª. Ya le estoy poniendo todo. Ya nada más pondría el nombre de sus compañeros y ustedes. Y la 36ª. Ahí están las facultades legales de usted como administradora única. ¿Sale? Aquí está Marta y Eduardo. Aquí está terminado hasta hoy 6 puntos. Suponiendo sin conceder, tienen conmigo 3 puntos y tendrían con la materia de contabilidad los otros 3 puntos. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bonito, porque avanzamos. ¿A poco no? Sí. Ya avanzamos. O sea, yo sé que me fueron siguiendo y que esto es un producto de ustedes y mío. Es mi deber, porque el perfil de ustedes no es de un abogado y el mío sí. Entonces, es mi deber que ustedes tengan la ruta de cómo se hizo y cómo se visualiza este producto. Bien, concluyo la clase, espero haberlo hecho muy didáctico. La siguiente sesión entramos a ley de impuestos sobre la renta para ver de manera genérica. La semana que viene veríamos el martes ley de impuestos sobre la renta, el miércoles la ley del IVA y el viernes de aquí a 8 días veríamos el IEPS. 3 leyes grandes que nos hablan de impuestos directos e indirectos y ahí estaríamos rematando todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Espero les haya servido. Gracias por ponerme atención y haber ingresado a todas las sesiones. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profesor.